Bienvenidos a En Educación, un espacio donde conversamos, opinamos, discutimos, criticamos, pero también proponemos temas en el ámbito educativo. Hoy, en esta mesa, tenemos un tema de especial interés en educación básica y que es la figura del asesor técnico pedagógico. Ir más allá de la función del asesor técnico pedagógico para comprender esta función, para conocer las problemáticas que implican y cómo ha tenido un recorrido tortuoso, a momentos complicado para la construcción de la identidad profesional de la figura, y que también se enmarca en una serie de cambios en la política educativa actual. Y para discutir estos temas, pues tenemos la grata presencia de la maestra Monique. ¿Qué tal, maestra? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Del profesor Freddy Leo Flores. Bienvenido, Freddy. Buenas tardes, Isaac, Monique, Jorge Iván. Qué gusto de tenerlos aquí. Y en esta ocasión tan especial, nuestro amigo Jorge Iván, maestro. Bienvenido ahora como participante en esta mesa crítica. Okay. Hola, Freddy, Isaac, Monique, mucho gusto y qué interesante es estar ya del otro lado. Me siento emocionado, muy emocionado. Otra experiencia. Sí, grandes docentes con los que estoy. Genial, pues yo soy Oscar Isaac Corrolarias, maestro también de educación primaria. Y bueno, este tema yo creo que da mucho de qué hablar. Recientemente el Mejuredu publicaba una serie de indicadores y decía que aproximadamente el 50% de las supervisiones escolares, poco más, 5,469, es decir, 4 de cada 10, no cuentan con asesoría técnico-pedagógica. Y que además concluía que uno de los hallazgos era que se tenía que avanzar más en el conocimiento que tienen los docentes que desempeñan estas figuras. Esta figura, es decir, el sexo, la ocupación, y en general lo que detectamos es que hay poco conocimiento de lo que es el ATP, pero con sus voces sabemos que hay muchas problemáticas. ¿Cómo ves? ¿Qué escenarios observas, Monique? Sobre todo, con la falta de claridad de la función, los estereotipos que hay, que se han difundido mucho entre los docentes, sobre todo frente a grupo, y que se tiene un aprecio, una mal valoración de quienes desempeñan la función. ¿Qué opinas tú, Monique? Bueno, yo lo que observo es que si hay una falta de claridad, tanto de lo que es el asesor técnico pedagógico como de la función que viene a desempeñar, ¿verdad? Y el servicio que viene a prestar. Entonces, hay diferentes causas a las que se les pudiera atribuir esta falta de claridad. Una de ellas sería que hay diversas categorías del sistema educativo nacional que vienen a desempeñar esta función, pues hay quienes son docentes que están, algunos comisionados, algunos que participaron y que están de manera temporal, otros que están de manera permanente, pero que no cuentan con la clave de la categoría, y hay otros quienes sí cuentan con la clave de la categoría. Unos llegan por medio de un examen, de una convocatoria, otros llegan por otras vías diversas, ¿verdad? Entonces, esto es lo que pudiera estar influyendo para que no se tenga en sí como una definición muy clara de lo que es esta figura y la función que viene a desempeñar. Aunado a esto, pues en las diversos encuentros que se han tenido con las autoridades educativas federales y autoridades educativas estatales, se ha podido identificar que adolecen de un conocimiento como tal de esto que vengo comentando, pues de la figura y de la función que representa y de la que realiza, perdón. Entonces, esto se viene a reflejar en los documentos que regulan la función, en este caso que salió el 28 de febrero del 2020, pues que es el Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas, que es el SAE. Entonces, ahí es donde se viene reflejando también esta falta de claridad. Aunado de que este documento, pues, ¿qué es lo que entre las múltiples
personas que vienen a desempeñar esta función, pues qué definición le dan como tal en el concepto. Pues dicen que es aquel docente especializado en pedagogía que viene a realizar la función de acompañar, de apoyar y de asesorar al personal docente, y si es en el caso de un directivo, pues al directivo, ¿ok? Entonces, aquí me llama mucho la atención, y siempre nos ha llamado la atención a quienes siempre hemos estado luchando por esta figura, de que lo consideran un docente, cuando hay quienes ya tienen la clave de la categoría y ya no desempeñan esa función docente, ya son asesores técnicos pedagógicos. Entonces, habría que definir a quienes desempeñan esta función desde las diferentes categorías, pues, y darle ese tinte y ese matiz diferente, aunque no me estoy enfocando en que no tengan la vocación a la mejor, ¿verdad? O el interés legítimo de acompañar al compañero, sino me estoy refiriendo a lo que se puede establecer desde los documentos normativos que regulen la función. Entonces, estas tres aristas, estas tres vertientes son las que pudieran estar ocasionando que haya falta de claridad, aunado a que los propios que desempeñan esta función tienen también falta de claridad por diversos motivos. Algunos carecemos de alguna formación, algunos sí la tenemos, algunos nos hemos autoformado o hemos tratado de investigar más o de llegar con quienes han realizado más investigaciones en este campo, pues, de la asesoría técnica. Entonces, desde una parte es desde quiénes o qué categorías vienen a desempeñar la función. Otra es la falta de claridad que tienen las propias autoridades educativas y cómo esto se va reflejando en los documentos normativos. Y la otra sería de que el mismo agente que realiza esa función necesita tener claridad de qué es un asesor técnico pedagógico y cuál es la verdadera función que debe de desempeñar. Sí, gracias, Monique. Definitivamente la forma del acceso a la función contribuye a esta falta de claridad también. Y algo que quisiera recordar para todos nuestros seguidores, a quienes amablemente nos sintonizan en este medio, es que los tres compañeros que ahora comparten mesa, pues son voces autorizadas, son asesores técnico-pedagógicos. Freddy, tú también eres un asesor técnico pedagógico por promoción, pero a diferencia de la maestra Monique Zavala, tú estabas como maestro frente a grupo cuando decidiste concursar por una función, y en su momento tú podías haber concursado para la función de asesor técnico pedagógico en una de estas dos campos formativos, para director, incluso para supervisor, pero decidiste para asesor técnico pedagógico. Ahora, mi pregunta sería, desde tu experiencia que has tenido, la experiencia que has tenido, ¿qué ayuda a explicar estos estereotipos que abundan sobre la figura del asesor técnico pedagógico y a veces esta crítica que hacen los docentes frente a grupo? ¿Tú a qué se lo atribuyes? Ha sido un largo proceso, ha sido en ocasiones muy desgastante. Sí, como tú mencionas, en el lejano 2015 tuvimos la oportunidad de brincar de grupo a una función dentro de una supervisión escolar, el caso en particular de la asesoría técnica pedagógica en el área de pensamiento matemático. Había la posibilidad de concursar para esas otras áreas, para esas otras funciones que tú mencionas. Sin embargo, se escuchaba, se sabía que la categoría en ese momento de asesor técnico pedagógico era interesante, económicamente redituable y con una posición, creo yo, que es hasta cierto punto envidiable. Siempre he creído que la función del asesor técnico pedagógico es una función muy importante, es una función demandante en algunos casos, pero también muy revitalizadora por todo lo que implica. Además de que al encontrarte dentro de una supervisión escolar, de una oficina dentro de una supervisión escolar, tienes la oportunidad de ver todas las aristas dentro de nuestra zona, dentro del sistema educativo, de codearte con gente muy preparada, de aprender, de buscar esforzarte, de buscar conocer, de intercambiar experiencia con compañeros, como el caso de Monique,
docente o una asesora con muchos conocimientos. Pero sí es importante reiterar que ese camino ha sido difícil, no solo dentro de todas las situaciones tan críticas, lamentables y tristes que hemos vivido. Por mencionar alguno, en algún momento se nos anuló un examen cuando aspirábamos a la obtención de la clave después de los 2 años de inducción, sin quitar el hecho de que no había certeza laboral respecto a la obtención de tal o cual nombramiento, ¿no? El nombramiento llegó mucho tiempo después, me parece que unos 3 años después de que habíamos iniciado la función, 1 año después de que realizamos el examen. ¿Y qué decir de la clave? Pero bueno, son situaciones que sabíamos que estaban presentes o que iban a estar presentes porque formábamos parte de una generación de docentes soñadores que estábamos queriendo formar parte de una reforma naciente en ese entonces. Bueno, ya tenía algunos años de estar implementándose, pero pues al menos estaba abriendo la posibilidad para aquellos que nos interesábamos por brincar de un grupo a una función de un carácter más relevante. Aquí creo que es importante reiterar que la función del asesor técnico pedagógico ha tenido 2 momentos históricos, ¿no? Que son 2 momentos muy importantes, muy de lo que es la función. Uno de ellos, pues, es que desde hace muchos años la figura fue vista como una especie de comodín, un espacio de descanso para algunos docentes donde llegaban a esa posición porque alguna autoridad con cierto peso dentro del sistema educativo, alguien dentro de un supervisor o supervisora, alguien del sindicato, etcétera, te elegía por ciertas cuestiones emocionales, personales, familiares, consanguíneos de lazos muy cercanos, o en algunos otros casos, por qué no decirlo, por mérito académico, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que sucedía? Que cuando llegabas a una supervisión escolar, bajo la etiqueta de que eres amigo o amiga del supervisor o la supervisora y fue quien me posicionó en esta posición, la aceptación de los docentes no era la más inmediata, ¿no? Tenías sin duda alguna que ganártelos con las acciones, con la preparación, con la disposición, con ciertas habilidades que tú como figura de asesor deberías desempeñar o deberías de poseer y que se encuentran normadas. Ya un segundo momento fue a partir de lo que les mencionaba al inicio, donde en el 2015 aproximadamente se abrió la posibilidad de que algunos docentes de grupo, algunos otros docentes, como el caso de Monique, que ya se encontraban en funciones de asesoría, tuvieran la oportunidad de aspirar a una clave, a un nombramiento más normado, más legal, por llamarlo de esa manera. Sin embargo, también sucedió algo muy parecido porque había muchos docentes nobles, jóvenes, con muy pocos años de servicio. Yo tenía 3, por ejemplo, que brincaban a esa función. Entonces, cuando llegabas, no sé si lo recuerdas, porque inicialmente pues estuvimos juntos en la misma supervisión, que hubo un momento en el que llegamos a una escuela para presentarnos, para empezar a desempeñar nuestro trabajo, y una maestra con muchos años de servicio nos decía: ¿y a ustedes quién los puso aquí? ¿De parte de quién vienen? Porque era el reconocimiento social que tenían los asesores hasta ese momento. Posiblemente todavía sigue existiendo, pero al menos ya con el trabajo, con esta oleada de jóvenes interesados en hacer algo diferente por la educación, la perspectiva ha cambiado un poco. Todavía queda mucho camino por hacer. Parecería que las dificultades siguen y seguirán estando, ¿no? Porque sabemos que después de cada cambio seccional hay situaciones de ese tipo, y pues bueno, a ver qué nos depara el destino. Espero ampliar mi comentario en la segunda participación, y como Jorge Iván ya me está viendo feo, hasta aquí lo cierro. Para nada, Freddy, era emocionante escucharte. Me imagino. Claro. Gracias, Freddy. Definitivamente que el poder acceder a otra función implica también un aprendizaje nuevo, sobre todo para ti que en su momento eras maestro frente a grupo y fuiste a un territorio que se iba en ese momento formalizando la palabra, porque el asesor técnico pedagógico, si algo lo caracteriza, es la incertidumbre, la inseguridad, la incertidumbre, la falta de certeza que había tenido, pero en ese momento parecía que había algo. Jorge Iván, tu turno en esta ronda. Ok, muchísimas gracias, Oscar Isaac, Freddy, maestra Monique. La primera cuestión para entender dónde surgen esos tropos o estereotipos del asesor técnico pedagógico parte de dónde se inicia la figura del ATP. Y lo cierto que el ATP, con sus respectivos nombres, variaciones, ha estado desde que inició la educación en México. Si nos vamos al modelo vasconcelista y a sus apóstoles de la educación, había ciertos apóstoles que fungían ese rol de mediadores, de apoyo.
Luego, a lo largo de los 70, 50, 60, la figura siempre ha estado con sus variantes nombres. Entonces, la figura de ATP no es algo desconocido en la educación, siempre ha estado. Entonces, ¿por qué se da ese desconocimiento? Si revisamos las funciones que nos dice la nueva escuela mexicana, que es apoyar, recomendar, favorecer, asesorar individual y colectivamente, nos damos cuenta que son las mismas vertientes que han existido siempre en la asesoría, que se han estado desde los diferentes, que han estado desde los diferentes modelos, ahí están, pero también está la mediación. Un asesor técnico pedagógico es el que media entre el rol administrativo y lo práctico, entre la supervisión y la dirección, entre la supervisión y los maestros. Hay un contacto directo y una función y una responsabilidad. Entonces, si siempre ha estado ahí la figura del asesor, ¿por qué esos tropos? ¿Por qué esos estereotipos? Yo creo que parte de una palabra, el desconocimiento. No solo los maestros, sino gran parte de la cultura mexicana, a veces nos evita cuestionarnos las cosas, cómo funcionan, el por qué. El ATP es un héroe olvidado en la educación. Es el encargado de cumplir varios roles, como dijo el profesor Freddy, de comodín, de organizar eventos educativos, un montón de funciones que no se ven, pero que sin la función del ATP, esos eventos, esas actividades, esos programas, esos proyectos no se dieran. Es importantísimo. Entonces, ante ese desconocimiento de los profesores es donde empiezan a surgir esos tropos. Si a eso le agregamos lo que mencionaba la maestra Monique y el profesor Freddy, el viejo favoritismo que antes se daba a los maestros o un abuso de poder por parte de los ATPs, nos encontramos el elemento, la fórmula perfecta para esos estereotipos que tanto han invadido la educación y sobre todo que tanto han afectado la figura del ATP, al punto de que a pesar de que ha estado desde el principio, su reconocimiento es mucho menor que la figura del docente e incluso que la figura del supervisor, y no surge bajo los mismos parámetros. Siempre ha tenido esos contrapuntos o, como mencionaban ahorita, esas piedras que siempre se le van, siempre navegando ante adversidades. Ya hubo primeros momentos para reivindicarse en el gobierno de Enrique Peña Nieto y sus reformas educativas. Si bien tuvo muchos altercados, muchos puntos críticos, se mencionaba ya una figura del ATP, se mencionaba una basificación, se mencionaba una clase e incluso se le intentaba dar un orden a los esquemas agregando español, asesores completos en español, asesores en matemáticas, que al momento que llegan a la supervisión se dan cuenta de que no funciona aquí, que en la supervisión va más allá de labores de español y matemáticas, es toda una labor de gestión muy importante. Pero aún así, con ese reconocimiento, si nos vamos a los proyectos de promoción durante ese periodo, nos vemos que el director, el supervisor, eran procesos incluso más ligeros que el del ATP, que estaba lleno de problemas. Llega la nueva escuela mexicana y llega a un punto de reconocimiento, pero de eso vamos a comentar en el segundo punto, cómo ese reconocimiento no es tanto reconocimiento, llegó a bajar incluso la figura del ATP. Entonces, yo creo que esos tropos surgen por el desconocimiento, por el no querer ver a veces cuáles son las funciones completas del ATP, y si bien hay ATPs que cumplen su rol de una forma distinta o de una forma incluso abusando de algo de autoridad o abusando de ese favoritismo, no es la norma. Hay muchos ATPs, Monique, como Freddy, como el profesor Oscar Isaac en su momento, que han hecho un excelente trabajo. Y si bien muchas veces no se reconoce, está ahí y se logra. Muchísimas gracias, profesor Isaac. Y aquí termina mi primera participación. Y tengo que decirlo, Jorge Iván, también para el amable auditorio que nos sintoniza, que tú eres asesor técnico pedagógico en una condición muy común, por lo menos en nuestro estado, que eres asesor técnico pedagógico por comisión. Sí, yo tengo que confesarte que yo tenía también mis dudas. ¿Qué hace un ATP? ¿Qué genera esto? Y no participé en el proceso porque no era algo que entendiera completamente, pero después el supervisor con el que trabajo ahorita me dijo, ven, métete, y dije, bueno, está bien, me lo pidió de algunas formas. Cuando entré, quedé enamorado con la función porque es muy práctico, da mucha pie a inventar proyectos, a generar actividades, y me ha gustado. Fui de los que juzgaban y desconocían la labor, pero una vez que te toca participar, te das cuenta que es muy bonito.
Y sí, quizá muchos dirán, no estás frente al grupo, pero estás hasta las 4, 5, 6 de la tarde revisando exámenes de la Olimpiada, revisando que los maestros estén bien, mediando, incluso ayudando y creando documentos para que los profesores se ahorren esa carga administrativa, porque ahorita la carga administrativa está muy fuerte. Sí, es importante señalarlo porque hablar del asesor técnico pedagógico no podemos hablar como un ente homogéneo, sino hay circunstancias muy específicas en cada uno. Algunos ya estaban en la función y se promovieron con la obtención de una clave, cuando la reforma del 2013 lo permitió, que en ese momento era esperanzador porque, lo decía Jorge Iván, ponía orden en la estructura jerárquica de la organización de las funciones. El asesor técnico pedagógico incluso adquiría cierta relevancia porque se situaba entre el director y el supervisor, incluso con la carga horaria mayor que la de un director. Pero no todos participaron porque hubo cambios, y esta serie de cambios es a lo que quisiera llegar en esta segunda ronda de participaciones. La reforma de 2013 quedó atrás, deja parecer vacíos, deja también ciertas ambigüedades en la estructura, en las promociones. Yo les pregunto, y comenzaríamos contigo, Monique, en esta serie de cambios que está sucediendo con la actual administración, ¿la asesoría técnico-pedagógica se fortalece, se consolida? ¿Qué lectura haces tú con los cambios en toda la serie de normativas, programas que se están emitiendo? Pues mira, yo creo que lo ideal o la expectativa de nosotros quienes realizamos la función de asesoría técnica pedagógica es vislumbrar un panorama y un escenario favorable, ¿verdad? Para quienes desempeñan la función, como también para que el servicio que se preste sea pertinente, sea eficaz y se logre acompañar en esos hacia, pues más que nada hacia procesos o estimulación de procesos de mejora, de apoyo a la práctica educativa, no solo a la docente, a la que incurre explícitamente dentro del aula, ¿no? Sino todo lo que pasa fuera también del aula. Entonces, para eso, pues es imprescindible que la autoridad educativa local y la autoridad educativa estatal conozcan realmente esta función y los beneficios que aporta el sistema educativo nacional para lograr esa excelencia en los aprendizajes de los alumnos y en esa formación continua también del profesorado. Entonces, ¿cuáles serían los factores favorables que tenemos ahorita para poder llegar a ese escenario? Pues el principal es que ha habido autoridades educativas y que han mostrado mucha disposición para escuchar a los asesores técnicos pedagógicos, para conocer más sobre la función y para hacer algunas modificaciones en los documentos normativos que regulan la función y también para la participación tanto horizontal como verticalmente. Se han hecho diferentes gestiones y las han aceptado positivamente, se han ya visto en las convocatorias y en esos lineamientos la inclusión del asesor técnico pedagógico, aunque esa participación que se tiene pues varía dentro de la modalidad o nivel educativo en el que se realiza esta función. Entonces, ¿cuáles serían esos factores desfavorables? Pues el principal es que no se ha modificado en sí la ley general del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, pues entonces se está contemplando que llegar a la función de asesoría técnica pedagógica es un movimiento lateral, no es un movimiento vertical. Entonces, desde que es un movimiento lateral, pues adquiere cierta temporalidad. Entonces, un factor que de ahí se deriva también que puede obstaculizar este escenario favorable, pues sería que si se desempeña durante cierto periodo de tiempo que marca 2 años, por ejemplo, pues en esos 2 años ni siquiera alcanzas como a formarte para ser un asesor técnico pedagógico, mucho menos para realizar la función, porque implica tiempo en realizar esa función para que verdaderamente haya un proceso de cambio, ¿verdad? Favorable en los maestros. Entonces, otra parte sería, pues, que hay esa falta de preparación en quienes realizan esa función
ya no solamente por estipulación de la Ley General del Sistema de la Carrera de las Maestros y los Maestros, sino quienes ya tienen esa categoría también, hay poca oferta para poder tú formarte o autoformarte. Entonces, ¿qué es lo que queda? Que tú como asesor no te esperes a lo que te diga la autoridad educativa y que te venga a brindar algún curso, ¿no? Sino que tú busques las fuentes originales, busques llegar a esos contactos, a esos autores que han investigado sobre el proceso de asesoramiento. Y eso es lo que le queda al asesor técnico pedagógico que realmente quiera desempeñar bien su función, pues. Y otra, pues, es que tiene que tener conocimiento de causa de esos perfiles, parámetros, dominios que tiene que tener dentro de su función y conocer también de las funciones a las que va a acompañar. Entonces, en este caso puede ser docente o puede ser también incluso el directivo, aunque tú no seas un directivo, porque en la realidad así sucede, acompañas a docentes y a directivos. Entonces, tienes que conocer también esos perfiles para poder tú asesorar y no solamente ser ese docente especializado en pedagogía, sino también en la parte andragógica, que esta no viene contemplada en el SAE y que es fundamental para que el asesor técnico pedagógico pueda lograr que esas personas se impliquen en un proceso de asesoramiento, puedan llegar a ver algún cambio y puedan ver resultados reales en la práctica, pues. Sí, alcanzo a dar una lectura y la comparto en que los asesores técnicos pedagógicos por promoción van a terminar siendo como unas figuras así, como unas figuras raras, con unas claves raras que ya se van a quedar hasta allí, pues ya no se van a crear más porque la misma normativa actual no permite la creación del asesor técnico pedagógico como una promoción, sino más bien como un reconocimiento. Y parece ser que esta situación no abona la construcción propia de la misma función. Freddy, ¿tú qué lectura tienes de la actual normativa y la función de la asesoría técnico-pedagógica? Perdón, la participación de la compañera inicialmente era como que muy optimista. Yo voy a ser pesimista. Yo veo un panorama muy oscuro, muy sombrío para la figura del asesor técnico pedagógico y sin hacer alusión al comercial de un partido político donde decía que si el actual gobierno llegaba iban a desaparecer todos los programas que estos había creado. Yo creo que es en parte lo peor que le pudo pasar a la figura del asesor técnico pedagógico, porque se cortó de tajo el proyecto que ya se avisoraba para el mismo, ¿no? Inicialmente, pues recordemos, basta con recordar que hay dos generaciones, como ustedes mencionaban, que hay dos generaciones que se quedaron sin clave, que están actualmente en el limbo, que aparentemente las posibilidades de promoción, al menos de entrada vertical, parecen estar imposibles para ellos. Tendrían que regresarse a un nivel que creo que no es lo que menos elegirían en estas condiciones. Bueno, habría que ver cada posición de cada quien, ¿no? Pero pues la intención inicialmente fue elegir el puesto de asesor técnico pedagógico por lo que tú ya mencionabas, porque se encontraba un poco por encima de la categoría de un director, por debajo del supervisor. Entonces sí sería un golpe muy fuerte. Por esa razón yo creo que sí el panorama es bastante oscuro, bastante difícil para la función, por muchas razones, y parecería que la continuidad académica de la figura del asesor técnico pedagógico dependería más de dos factores. Uno de ellos es de la disposición de las supervisiones escolares para que puedas desempeñarte de buena manera, para que te den las condiciones que las puedas hacer, y la otra depende de tu capacidad, de tu poder de gestión, de tu preparación, de tu iniciativa, de tu disposición, de tus ganas de hacer las cosas ya estando dentro de la función, porque si hay ocasiones en las que hay muchas situaciones donde algunos compañeros, el factor académico para el cual inicialmente fue constituida la figura de asesor técnico pedagógico a partir del 2013 ha pasado a un segundo término y se vuelve más que nada un administrativo más dentro de la supervisión escolar,
que es bueno, porque yo resalto mucho el estar dentro de la supervisión por esa posición privilegiada en la cual estás inmerso en prácticamente todo y estás conociendo el funcionamiento de la zona escolar desde dentro mismo, ¿no? Tienes esa posibilidad, lo mencionaba en el comentario anterior, donde estás interactuando con muchísimas personas, con gente con preparación, con conocimiento, estás asistiendo a cursos, estás revisando material y todo eso, siempre y cuando también las condiciones se te permitan, porque desgraciadamente al desaparecer la anterior reforma, ya la figura de asesor técnico pedagógico pasa más a un plano de una posible buena voluntad por parte de las autoridades para poderle dar la oportunidad que el asesor merece o que se está queriendo ganar. Pero sí es complicado, esperemos que haya esa posibilidad, que haya esa revitalización de la figura, ya sea por méritos propios o por norma, pero que las condiciones se presten para poder seguir creciendo, porque sí ya vemos muchas personas que disfrutamos sin duda alguna esta función, que elegimos por voluntad propia y pues que si estamos aquí es porque le tenemos fe a lo que esto representa. Y pues bueno, a ver qué sucede. De entrada sí está un poquito complicado el nivel de crecimiento de la figura. Por ejemplo, nosotros, aquellos que tenemos las dos únicas generaciones que ya tenemos clave, la primera y la segunda, inicialmente para poder promovernos, pues bueno, en tu caso, pues sí pudiste acceder. A la siguiente oportunidad ya se nos introdujo la cuestión de tiempo en la función, lo cual era ilógico porque éramos la primera generación y no la cumplíamos. Sin embargo, sí venía dentro de la convocatoria. En el siguiente momento sí se abrió la posibilidad, pero pues sabemos qué es lo que pasó hace un año con los concursos, tanto de admisión como de promoción, que fueron suspendidos. Entonces, está próximo a salir la convocatoria el 19 de febrero, si mal no recuerdo. Vamos a ver qué contiene esta y si hay posibilidades de poder participar para un concurso de promoción. Y estaría el factor de la promoción horizontal, que pues también todavía hay muchas dudas respecto a por ejemplo, los asesores técnicos pedagógicos temporales o como el caso del compañero Jorge Iván, que también esperemos que haya la posibilidad para que al menos se pueda participar. Y no es el único caso, ¿no? Hay muchísimos casos que nos encontramos en esa situación de duda, de escepticismo de lo que puede llegar a suceder con nuestra función. Y pues bueno, dejo hasta aquí mi segunda participación. De acuerdo. Hemos hablado y hemos entrado los comentarios en las figuras del asesor técnico en promoción, incluso de aquellos que quedaron en lo que se decía un periodo de inducción y antes de poder presentar su examen, pues cambia la normativa, cambia la reforma, pero hay asesores técnico pedagógico y por lo menos en nuestro estado, en Sinaloa, representan una mayoría quienes desarrollan, son docentes que están desarrollando actividades de funciones de asesoría técnico-pedagógica por una comisión, por temporales o por diversos nombramientos que se le ha ido asignando según la autoridad educativa, pero ¿cuál es el panorama que tienen ellos frente a estos cambios que están ocurriendo, Jorge Iván? Como tu caso, hay muchísimos asesores técnico-pedagógicos. Ok, muchísimas gracias, Isaac. E igualmente voy a hablar desde mi perspectiva como asesor comisionado o temporal. Antes quisiera agregar una pequeña reflexión, mientras hace unos días leía un poco de Juan del Val, donde hace un pequeño análisis diacrónico de la educación, de cómo sigue una misma naturaleza, parte de la educación del modelo griego, que era una educación a partir de la experiencia, del conocimiento, el modelo de Comenio, las escolásticas en la Edad Media, pero luego partimos a la educación actual. Desde ese punto de partida me gustaría iniciar y vemos que la educación actual es más parecida a un modelo burocrático que a un modelo griego, un modelo de Comenio, un modelo escolástico con el que inició, y eso ya nos lleva a ver que la línea educativa es muy distinta a su origen. Vemos una completa carga administrativa, vemos protocolos cada vez más ambiguos, vemos formatos, vemos sistemas y vemos un montón de carga administrativa y un montón de papeles, un montón de evidencias, un montón de funciones que es muy fuerte y que es muy cargado para los directores, es muy cargado para los supervisores, y ahí es donde entra esa figura del ATP para regular, ver cómo se le puede hacer esa carga administrativa menos fuerte a los maestros, a los directores, al supervisor, y entran como ese ejemplo de mediación bastante útil. Por tanto, en el periodo pasado, si bien a muchos se nos canceló el momento de realizar el examen, empezó una ola de asesores comisionados, pero muchos de estos jóvenes
casos como el profesor Víctor, la maestra Carla, que son asesores jóvenes y que ahorita los veo en el sector manejando las TIC de una forma muy buena, un recurso muy, muy importante. Ahora viene en este nuevo modelo de la escuela es nuestra, habla sobre cómo adquirir la plaza como profesor, cómo convertirte en supervisor, lo que tienes que elaborar para convertirte en director, pero el ATP, como mencionó la maestra Monique y el profesor Freddy, entra como una nueva línea que es por reconocimiento. Si bien se genera una nueva línea, esta no tiene un crecimiento, sino que se reconoce la labor de algunos maestros, pero dentro de ese reconocimiento también entran ambigüedades. Cuando, qué exámenes puede presentar, se quedan casos como la maestra Monique o Freddy, que son maestros que van a seguir su clave, pero que en algún momento se van a jubilar y va a desaparecer. Entonces da pie a una nueva generación de ATPs por reconocimiento, pero que estos tienen ciertas limitantes a los exámenes y nos entra la duda, ¿qué va a pasar con los maestros que quieren seguir creciendo y el mismo puesto de ATP no les permite? Se van a salir. ¿Y dónde están la mayoría de esos ATPs? En zonas rurales donde muchos maestros que lo consiguieron su clave, su plaza, no fueron. Entonces, lugares rurales donde la carga administrativa es muy fuerte porque son zonas con muchas escuelas unigrado, escuelas multigrados, pero que también se les pide la documentación igual. Aquí se genera un periodo muy ambiguo al no reconocer esa figura del ATP. ¿Por qué? Porque si bien Monique nos presentó el lado positivo, Freddy nos presentó el lado oscuro, yo me voy por mis pinturas favoritas y me voy por lo claro oscuro. Yo pienso que en este punto hay dos vertientes, una positiva y una negativa. La negativa, donde coincido con Freddy, donde van a estar los ATP, yo pienso que sí van a poder hacer sus exámenes para ser supervisores, pero que el índice de personas que quieres tener ATP en este momento se va a reducir más. Y es donde las supervisiones escolares multigrados se van a ver afectadas y es donde va a haber un conflicto en la carga administrativa porque las personas que van a entrar a esos puestos son maestros que se encuentran arriba de 15 años de servicios, 20, donde los maestros jóvenes no van a querer entrar porque no representa una solvencia económica fuerte y ahí vamos a perder la educación. Entonces ahí se va ese panorama oscuro, pero hay una visión positiva que ya surgió. En los años 90, la figura del ATP no era reconocido para las vertientes de carrera magisterial. Pero ¿qué pasó? Hablaron, salió la voz y se logró. En los años posteriores, el ATP logró poder hacer el examen de carrera magistral, eso sí, con una puntuación un poco mayor que los demás, pero se daba esa posibilidad. Y yo pienso que estamos a tiempo para poder surgir esa línea, para darnos cuenta de las dificultades que hay. Y si bien hay problemas fuertes como es la situación económica que va a vivir México, el poco reconocimiento que se generan algunos maestros, yo pienso que tenemos que ir por el lado positivo, que los ATP por comisión, que los ATP temporales, que los ATPs que ya tienen su clave, nos unimos porque somos una figura fuerte dentro de la educación. Entonces, la valorización es algo que se tiene que dar en el asesor técnico pedagógico, porque también es un docente y si queremos reivindicar la educación hacia nuevas vertientes, tenemos que darle el lugar no solo al ATP, no solo al supervisor, no solo al maestro, sino a todos los actores educativos. Con eso termina mi participación, Isaac. Muchas gracias. Muchos docentes, muchos asesores, docentes que hacen asesoría, se han asumido como grupos en lucha por reivindicar la función de la asesoría técnico-pedagógica, por hacer que esta función sea plenamente reconocida, pero no solamente como una función de reconocimiento horizontal, sino también como un reconocimiento vertical. Profesionalizar la función porque, como hemos visto, se ocupan un cúmulo de conocimientos profesionales muy particulares para ejercer la asesoría, el acompañamiento y el apoyo. Y con lo que vemos parece indicar que no vamos en la dirección correcta. Incluso parece un retroceso. Sin embargo, la función de la asesoría técnico-pedagógica es indispensable para el funcionamiento no solo de las supervisiones escolares, sino del sistema educativo en su conjunto. Esperemos, como todos los docentes unidos, alzar la voz y exigir condiciones también mejores y óptimas para que la función sea una función atractiva para los demás maestros, atractiva para que jale buenos candidatos y así poder elevar la calidad
de la asesoría técnico-pedagógica. Les agradecemos a todos nuestros seguidores. Les agradeceríamos también un like, compartir, comentar y seguirnos viendo en estos diálogos en educación. Un abrazo y hasta la próxima.